gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Julio César Cueva. Él es experto en Derecho Penal. Vamos a hablar sobre los resultados de la consulta popular. 9 preguntas, las que tienen que ver con la seguridad en el país, ganaron con el sí. 2 que tienen que ver con el ámbito económico, perdieron. Gracias, doctor, por estar con nosotros, y quisiera brevemente que hagamos algún análisis general. ¿Cómo cree usted que se comportó la ciudadanía de acuerdo a los resultados? Para ellos, en esta ocasión, hubo por sobre todo una razón lógica para votar, ya no como en el pasado: si quiero apoyarlo al gobierno, doy el sí; si quiero demostrar que estoy en desacuerdo, voto por el no. ¿Qué es lo que sucedió ahora? Bueno, yo pienso que la gente en los últimos meses vivió una situación un poco diferente a la anterior en cuanto, primero, a la decisión del gobierno de combatir frontalmente los grupos delincuenciales, ya con acciones más contundentes. Sufrió en carne propia los primeros días de enero ataques que no tenían ninguna justificación. Creo que eso empoderó mucho a la gente. El resultado refleja eso, porque es un resultado que prácticamente es 3-1 y concentrado en los temas específicos de seguridad. Es indudable que los ecuatorianos no habíamos llegado a estos niveles. Diríamos que tocamos fondo en el tema de la inseguridad, y por lo tanto, en las familias, un pariente cercano o lejano, en definitiva, ha sido objeto de la delincuencia, y en algunos casos extremos han fallecido personas. Hay muchos ejemplos de cómo el padre llevaba a la niña a dejarle en la escuela y fue asesinado. Ese tipo de historias sucedieron en el Ecuador. Sí, por supuesto. La gente, de forma directa o indirecta, sí, es verdad, tiene alguien conocido que fue asaltado, secuestrado, vacunado, extorsionado o incluso asesinado. Y la gente siente que tocó fondo. Otro elemento que fue importante en la decisión popular, creo yo, es algunas preguntas tenían que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas. La gente sintió la diferencia en los últimos meses en las Fuerzas Armadas combatiendo la delincuencia, metidos en las cárceles. En los lugares donde iba la gente los aplaudía. Creo que eso también incentivó mucho a la gente a actuar cívicamente y votar contundentemente a favor del sí. La pregunta más votada con el sí fue precisamente la A, la que dice que tiene que haber el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. 73% de la gente votó por el sí, un 26% por el no. Esto demuestra que clamaba la ciudadanía por esa protección de las Fuerzas Armadas junto a la Policía ecuatoriana. Sí, por supuesto, la gente siempre ha tenido mucha confianza en las Fuerzas Armadas, son los que en cierta forma nos han rescatado cuando hemos tenido momentos en todo sentido, también en desastres naturales. Hay una confianza ciudadana del mayor nivel ahí, y repito, pues se sintió en las últimas semanas y meses la presencia de ellos en las calles, en la lucha. Hubo una comunicación eficaz del gobierno haciendo saber cuál era el rol de las Fuerzas Armadas y de qué manera estaban contribuyendo. Se nota la diferencia de los resultados, y creo que eso fue lo que impulsó a la gente a apoyar que esto continúe, porque incluso últimamente se hablaba de que probablemente esto iba a tener que cesar en razón de lo que dice la Constitución y los términos y los plazos de los estados de excepción. Creo que esta respuesta es esta contundencia en la respuesta a esta pregunta es justamente no, los queremos en las calles y este es nuestro mandato. Incluso en la pandemia tuvieron una destacada participación. Ellos son los que estuvieron junto a los muertos, de tal manera que hay que reconocer que en épocas de desastre, de paz, pero de desastre, ellos fueron muy firmes y ellos estuvieron allí junto a los contagiados. Sí, casualmente, justamente las Fuerzas Armadas son los que siempre han estado en los momentos más difíciles y siempre han dado la mejor respuesta. Por eso la gente tiene mucha confianza en ellos. Y esto que ha ocurrido el día de ayer es justamente la demostración de que la gente los quiere permanentemente ahí, ya no los quiere en los cuarteles, ya no los quiere de vez en cuando, los quiere ahí porque quiere sentir que la seguridad es una cosa de todos los días y no solamente cuando hay situaciones extremas. Eso debe interpretarse de esa manera. En el pasado, de acuerdo a la Constitución, no podían, sino por un estado de excepción, ayudar a la Policía Nacional. La gente ahora dice: queremos que permanentemente estén presentes, porque hay que acabar con el delito, hay que acabar con la delincuencia, con esta violencia asesina, esta que no lo habíamos vivido en el pasado.
Sí, la gente ahora es consciente de que la policía está rebasada, que no tiene la capacidad operativa, logística, de personal, incluso de entrenamiento y incluso de equipamiento. Creería que eso es parte de lo que la gente entendió y por eso ha respaldado que las Fuerzas Armadas estén como un rol adicional al que tienen de cuidar las fronteras, ¿verdad? Y la soberanía respecto a ataques extranjeros dentro del país. Y creería que también hay que aprovechar este tiempo para repotenciar a la policía, porque realmente la labor principal es de la policía, y de tal forma que no debemos confiarnos de, lo van a hacer las Fuerzas Armadas, dejamos de lado a la policía, no. Hay que aprovechar este tiempo para que la policía se repotencie en todos los ámbitos de su accionar. En los dos sectores tiene que haber por parte del Estado una posibilidad permanente de ayuda y colaboración, porque efectivamente las Fuerzas Armadas ahora constitucionalmente van a participar permanentemente en esta ayuda a la Policía Nacional, pero no se pueden abandonar tampoco las fronteras, porque el país vive en paz con nuestro vecino del sur, el Perú, pero hay otro tipo de grupos terroristas que a la postre son una amenaza. Y por otro lado, la policía, como usted dice, merece también el apoyo para repotenciar todo el sistema. Sí, por si nosotros descuidamos el rol de las Fuerzas Armadas en la frontera, lo que va a ocurrir es que poco a poco vamos a tener la guerra ya más, por así decirlo, profundizada dentro del territorio nacional, porque si usted no los contiene en la frontera, los va a tener que contener en algún lugar. La prueba de eso es que no se contiene el tema de armas y drogas en la frontera y usted las encuentra en las cárceles, a donde ahora van a tener que ir a estar los militares. Lo correcto y lo mejor sería que lo hagan a nivel de frontera, pero eso solo va a poder hacerse con una policía que tenga la capacidad, ¿verdad?, de accionar igual que los militares en términos de personal, de logística, entrenamiento, equipamiento, inteligencia y todo lo demás. De tal forma que esto hay que aprovecharlo para hacer eso, no dejarle ese rol a las Fuerzas Armadas únicamente, porque entonces usted va a tener una policía cada vez más débil y esa no es la idea tampoco. Los Estados Unidos, un país amigo, histórico, no tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero siempre están prestos a apoyarnos y hay un memorándum firmado por más de 3.000 millones de dólares, de tal manera que hay que ser compatibles en todo momento. En la parte diplomática hay que sentir que tenemos ahí una relación que nos beneficia. Esto tiene que ser parte de la conducción política, de política internacional del gobierno. Sí, por supuesto, porque esto es una lucha transnacional. El tema del narcótico y todos los delitos conexos son delitos transnacionales. El Ecuador evidentemente no tiene los recursos ni la capacidad para poder combatirlos y es un problema que termina en otros países aliados y amigos, como incluso no solo los Estados Unidos, la Unión Europea, han colaborado. Esa colaboración tiene que continuar evidentemente por la vía diplomática y por la vía militar también, en cuanto a la cooperación que ellos dan en equipamiento, en entrenamiento. No se puede cortar, porque el día que eso suceda, pues obviamente vamos a quedar aislados con gente que cada vez tiene más dinero, tienen una capacidad de fuego y una capacidad económica lo suficiente para darle guerra al Estado, que son estos grupos narcoterroristas. De tal forma que sí, necesitamos de la ayuda extranjera, sobre todo de aquellos aliados que son también víctimas de los delitos que aquí se cometen, cuyas consecuencias se viven allá. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
el 65% de los ecuatorianos votaron a favor de la extradición. Quisiera que nos aclare, con didáctica nos explique lo que implica la extradición. Claro, existe lo que se llama la extradición activa y la extradición pasiva. Activa es el país que pide a otro, por favor envíenme a ese ciudadano de su país acá porque lo quiero juzgar por un delito cometido acá. La extradición pasiva es el país que recibe la solicitud, ¿verdad? Y de la cual es ciudadano la persona que está siendo requerida en un tercer país. El Ecuador en este caso lo que acaba de aprobar es la extradición pasiva, es decir, para ecuatorianos. Es decir, que ahora el Ecuador va a poder aceptar solicitudes de extradición de cualquier país, ¿verdad?, respecto de ciudadanos ecuatorianos. La diferencia con la consulta anterior que preguntaba también sobre extradición es que en esta no hay un catálogo de delitos. Se entiende que es para todos los delitos. En la anterior eran delitos que tenían que ver solamente con narcotráfico y 3 o 4 más. Ahora es para todos los delitos. ¿Okay? Sigue un procedimiento. Puede ser por violación, puede ser por accidentes de tránsito en donde hay muertos. Sí, señor. Cualquier delito. ¿Pueden ser requeridos esas personas, esos ecuatorianos? Lo único que va a tener que verificar el Ecuador es que no se viole el Tratado de Derechos Humanos. Es decir, que si por ejemplo Estados Unidos lo pide, le diga yo lo pido porque aquí la pena es pena de muerte. El Ecuador se tiene que negar por los convenios. El Ecuador lo que puede hacer es negociar con el país requiriente y decirle yo te lo envío siempre y cuando tú me garantices que no vas a sufrir pena de muerte o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Lo que ocurrió con el señor Assange, que están negociando y Estados Unidos tuvo que retirar la posible pena de muerte para que Inglaterra lo pueda enviar o decida considerar la posibilidad de enviarlo. Ese es un caso. Y el otro caso, que no se considere que él está siendo procesado en ese país por delitos políticos. Son básicamente los casos más relevantes. Y otra cosa, que el delito por el cual se lo juzga en el otro país es un delito que también está contemplado en el Ecuador. Entonces el Ecuador lo que va a hacer es verificar esto, independientemente del nombre que usted le ponga, esto es delito aquí, es delito allá, ok. No le van a pedir una pena cruel, inhumana, degradante, tampoco es pena de muerte, ok, ¿verdad? Envíenme la documentación, la estudian, sigue un procedimiento administrativo y judicial y finalmente la última palabra, según la ley de extradición, la tiene el presidente de la República. Tienen que haber procesos en el Ecuador y en los Estados Unidos. Sí, en este caso, si hablamos de Estados Unidos. Es importante que la gente tenga claro también que no es que el Ecuador hace una lista, no los quiero aquí, se los voy a enviar. No, tiene que haber una petición. Y esa petición requiere que previamente en ese país exista un proceso contra esta persona. Lo contrario no se va a poder hacer. Vale la pena aclarar que el Ecuador sí podía pedir la extradición de ecuatorianos hacia nuestro país. Claro, porque esa es la extradición activa. Lo que acabamos de aprobar es lo que se conoce como la extradición pasiva, es decir, que nos lo pidan y a quien los piden sea ciudadano ecuatoriano, porque si Estados Unidos nos pide un ciudadano norteamericano, no tenemos ningún problema en enviarlo porque no es compatriota nuestro. Pero lo que se acaba de aprobar es extradición pasiva para ecuatorianos para cualquier delito. Son las 3 cosas que acabamos de aprobar. En Colombia, en el año 1985, en el mes de noviembre, hubo una incursión armada al Palacio de Justicia en la Plaza Bolívar. Entraron terroristas con narcotraficantes, apoyados básicamente por Pablo Escobar, personajes del M-19, del que es parte el presidente actual o era parte Gustavo Petro. Entraron, murieron alrededor de 95 personas. Gran parte de los ministros, jueces de la Corte Suprema fallecieron, perdieron la vida ahí. Todo porque querían que se incendie, que se destruyan los documentos de los extraditables, estos delincuentes que habían sido pedidos por los Estados Unidos para ser extraditados. A ese punto llegaron por este tema. En el Ecuador, en paz, se ha logrado esto. De tal forma que de aquí en adelante los Estados Unidos pueden pedir a los narcotraficantes. Pueden pedir a cualquier delincuente que haya cometido un delito en los Estados Unidos. Y por si acaso hay que tener claro esto. No solo es narcotráfico, puede ser también un delito de administración pública, peculado y cualquier otro. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ley que se llama la Ley Rico, que es la ley contra lo que es la corrupción. Y basta que el dinero de la corrupción haya pasado por el sistema financiero norteamericano. Un solo dólar que haya pasado por el sistema. Es el caso FIFA. En el caso FIFA todo se hizo, las negociaciones, los acuerdos, todos fueron países que no tuvo Estados Unidos. Nunca pisaron los Estados Unidos. Pero las transferencias pasaron a través del sistema SWIFT por la banca norteamericana y en ese momento ellos, de acuerdo a su legislación, tienen competencia. Por eso el FBI fue a Suiza a tumbar las puertas. Aquí puede ocurrir exactamente lo mismo. Cualquier caso de corrupción en el Ecuador, cuyos fondos hayan pasado por el sistema norteamericano,
automáticamente ellos tienen la capacidad legal de pedir a estas personas en extradición. Recordemos que varios dirigentes, presidentes de las federaciones a nivel de Latinoamérica fueron requeridos por la justicia norteamericana y fueron a pagar allá por sus culpas. Sí, y eso puede ocurrirle a cualquier persona que utilice el sistema financiero norteamericano para hacer circular por ahí dinero de la corrupción, aunque nunca hayan pisado el territorio norteamericano. ¿Esto es retroactivo para quienes hayan cometido delitos anteriormente o es a partir de ahora que pueden requerir? Una vez que entre en vigencia la reforma que tiene que haber a la ley de extradición y a la Constitución, automáticamente ya los van a poder enviar, independientemente que el delito sea anterior, porque lo que estamos hablando es del procedimiento de requerirlo, es decir, el procedimiento de extradición. El delito puede ser anterior. Doctor, otra de las preguntas que es la C y que tiene que ver con las judicaturas, estas que generan garantías constitucionales. Esas tres preguntas pueden inmediatamente, una vez que sea publicado en el registro oficial, ¿pueden entrar ya en rigor? ¿Pueden estar vigentes? Pueden estar vigentes en la normativa, pero va a tomar tiempo, porque primero hay que hacer un concurso, ¿verdad?, para seleccionar a los jueces. En ese caso sí, en ese caso sí, hay que hacer... Primero hay que convocar para nuevos jueces. Primero tienen que crear la judicatura. Es decir, el Consejo de la Judicatura quiere decir, ok, ¿en qué cantones, en qué provincias voy a tener jueces? ¿Cuántos jueces necesito de acuerdo al volumen de trabajo? ¿Cuánta plata me cuesta esto? Conseguir el presupuesto, armar ahí recién el concurso, y tiene que pasar por un concurso de méritos y oposición para designar a los jueces. Entonces, esta pregunta yo creo que no va a entrar en vigencia antes de 6 meses, 1 año, pero bueno, en algún momento hay que comenzar. Pero sí tiene un procedimiento que no necesariamente depende de la voluntad popular, sino que la voluntad popular lo que hace es dar inicio a esto, pero va a tomar su tiempo. En apelación tiene que ir también a una sala, por lo tanto hay que configurar una sala de lo constitucional. Sí, y en cada provincia, y ahí sí va a ser en cada provincia. Los jueces habrá que ver en qué cantones y habrá que ver cómo lo van a manejar, entonces tienen que saber cuántos jueces son, cuántas judicaturas, el espacio físico, los equipamientos, el presupuesto para armar el concurso, el presupuesto para pagarle a los jueces, las resoluciones para decir, bueno, de esto van a encargarse ustedes, es algo que sí va a tomar tiempo. En el caso de la extradición y de la participación de las Fuerzas Armadas en ayuda a la policía, esas sí pueden entrar en vigencia rápidamente. Esas van a tomar menos tiempo, porque en el caso de la extradición va a ser una reforma que va a entrar directamente a la Constitución en cuanto a que ahora sí van a poder ser extraditados. Lo que va a hacer probablemente algo que tome más tiempo es una reforma que tocará hacer respecto de la ley de extradición, que claramente dice lo mismo que la Constitución, no se extraditará a ciudadanos ecuatorianos. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos y vamos a hablar de la extinción de dominio. Recuerden ustedes, esto tiene que ver con el hecho de que los bienes mal habidos pueden ser requeridos, confiscados por el Estado. Retornamos. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La aplicación de una ley de extinción de dominio en el Ecuador ha sido compleja. No se ha podido hasta el momento. Pero la pregunta K determinaba precisamente esto. Y el 61% de los ecuatorianos votaron por el sí, a favor de la aplicación de la extinción de dominio. El 38% votó por el no. Doctor,
Esto significa que ahora sí se puede lograr que se les quite a los delincuentes, a los corruptos, los bienes sin que pase tanto tiempo. A ver, esta pregunta entró a la consulta un poco tardía, porque ya existía una ley de extinción de dominio y hace un par de meses la Asamblea reformó y acortó los plazos, que es básicamente lo que pide la pregunta. La pregunta realmente lo que viene a hacer es a ratificar lo que ya consta en el procedimiento, porque sería un error que a raíz de esta decisión popular se quiera acortar más los plazos. ¿Por qué? Porque usted comprenderá que el que tiene bienes de origen ilícito no los tiene a su nombre, los tiene a nombre de terceros, que no siempre son personas naturales, los tiene a nombre de una compañía que es propiedad de otra compañía, que a su vez es propiedad de otra compañía. Y cuando usted empieza a desentrañar todo esto, se da cuenta que le va a tomar 6 meses, 1 año. Entonces, no, acortar los plazos no necesariamente es bueno, porque muchas veces usted le va a tomar mucho tiempo llegar a saber finalmente quién es el propietario de esto. La ley de extinción de dominio es buena en cuanto a que permite quitarle los bienes a aquellos que las han obtenido de origen ilícito y que no son poseedores o propietarios de buena fe sin culpa. Afortunadamente se aprobó el sí. Si se hubiera aprobado no hubiera sido un problema porque ya las reformas estaban en vigencia, por eso digo que entró un poco tardío. Pero sí, es bueno que pueda extinguirles el dominio, porque toda esta gente hace todo lo que hace por dinero y con dinero. En el momento en que ya usted les quita los bienes, bueno, les quita un incentivo de la razón de ser del delito. No va a extinguir el delito, pero sí es una lucha importante. Además porque se monetiza, se vende y el Estado toma para sí ese dinero que, de acuerdo a la ley, se invierte en programas sociales. En el Ecuador se había llegado al extremo de que poco les importaba el estar presos a los delincuentes y a los corruptos, porque pensaban que pronto podían salir de la cárcel y que iban a disfrutar del dinero mal habido, del dinero robado. Ahora puede ser diferente con todas estas transformaciones y cambios en la justicia. Debería porque ya no es el negocio de antes. Voy preso con los beneficios penitenciarios que también aquí se eliminan para muchos delitos. No pueden salir, se aprobó también. Entonces, no pueden salir sino cuando cumplan la pena. Entonces, y no solo eso, sino que incluso en la reforma que hubo a la ley de extinción de dominio, en algunos casos, sobre todo lo que tiene que ver con delincuencia transnacional, usted podría extinguirles el dominio sin tener sentencia ejecutoriada, lo cual era bueno, porque muchas veces esta gente se iba, no había cómo juzgarlos, entonces al no poderlos juzgar no había sentencia ejecutoriada y los bienes seguían intactos. Y esta gente incluso cuando estaba presa seguía delinquiendo, porque nuestras cárceles han sido y siguen siendo centros comandos de la delincuencia. Entonces ellos estaban presos, pero al salir, incluso con beneficios, en menos tiempo salían a disfrutar de lo robado, de todo lo que le había quitado a la gente. Hoy con esta ley, ¿verdad? Ya eso es difícil, porque usted probablemente va a salir a tener que volver a trabajar. Entonces sí creo que es un desincentivo para el delito. Hay delincuentes que han expresado, que están presos, corruptos, que han dicho, tengo dinero para 2, 3 generaciones, siempre a la espera de que van a salir libres. ¿Qué pasa con la acumulación de penas en el Ecuador? El problema de la acumulación de penas en el Ecuador es que la Fiscalía, cuando tiene a alguien con varios delitos, no los procesa sino solo por uno. Entonces no logra, en consecuencia, acumular las penas. El problema es ahí, porque usted tiene que hacer un proceso en donde usted dice, como usted lo ve en las películas, realmente es así. Que usted ve cuando el jurado dice por el cargo 1 sí, por el cargo 2 inocente, por el cargo 3 culpable. Ese exactamente es el concurso real de delito que en el Ecuador lo tenemos. Con la diferencia que aquí solo puede sumar hasta 40 años. Si la Fiscalía procesara a una persona por todos los delitos que comete en el mismo momento, pudiera llegar a acumular 40 años y entonces es distinto el cantar. Pero si lo procesa solo por uno y finalmente ese no tiene éxito, usted tiene un problema. Entonces, el problema ha sido ese. En la Fiscalía, el único caso que yo recuerdo que ha sido conocido, donde ha formulado cargos por varios delitos al mismo tiempo, es lo que se conoce como el caso Sobornos, ¿verdad? Entonces ahí el juez puede condenar por un delito, no condenar por otro, en definitiva suma las penas. Y eso también es un desincentivo para la conducta delictual. Hay algunos de los presos actuales por actos de corrupción a los que se les ha acumulado la pena, usted dice que sí, pero sabemos de quiénes, por ejemplo, en estos momentos, porque a la postre Jorge Glass tenía la posibilidad de salir de la cárcel. Claro que ahora se le suma otro proceso que tiene que ver con la reconstrucción de Manabí. Claro, lo que ocurre es que ese es otro tipo de cálculo, porque por ejemplo, al que yo me refería era aquello en que ustedes lo juzgan en el mismo proceso por varios delitos y la suma de todos esos delitos le da 40 años. En el caso de él fue, yo cometí este delito en este juicio, tengo tanto tiempo, me iniciaron por el de aquí con prisión preventiva, entonces empezaron a traslaparse los procesos, entonces lo que hicieron fue ver cuándo empezó a correr la pena el uno, cuándo empezó a correr la pena el otro y ahí calcularon cuánto tiempo le tocaba. Pero ese no es el caso acá. En el caso del concurso real de delitos, en un mismo proceso,
tiene varias infracciones, lo procesan por todas y se lo condenan por todos, suman todas, porque al mismo tiempo empiezan a cumplirse todos. Solo que los unos más los otros más los otros, no se mezclan. Y eso es lo que permite llegar a los 40 años. Ese no fue el caso del señor Lazo. En el caso de los Estados Unidos, por acumulación de penas, pueden llegar a 100 años o más, aun cuando en la realidad humana esto no se pueda dar, pero hay esas sentencias. Claro, hay sentencias, en Europa también. Hay sentencias de 240, 500 años, 600 años, más 7 cadenas perpetuas, porque por ejemplo, un asesino en serie, por cada una de las víctimas le dan una cadena perpetua. Es una forma de decir, evidentemente no hay forma de que eso en la práctica se cumpla, pero es un mensaje psicológico a la sociedad en el sentido de, ¿sabes qué? Que quede constancia, incluso si ellos tienen 7 víctimas y solo lo pueden condenar por 6, allá quedó un caso de impunidad. Es la diferencia con nuestro sistema. Y en Europa, en efecto, así es. Los terroristas que entraron a hacer lo que el 11 de marzo, si no me equivoco, creo que le sumó como 1.500 años por cada una de las víctimas, sí, ¿verdad? En el ataque que hubo en la estación central de Atocha, si no me equivoco. Sí. Entonces, creo que le sumaron como 1.500 años porque por cada víctima le fueron sumando las penas. Doctor, muchas gracias. Siempre un gusto, Fernando. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.